Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, nuestro estudio bíblico de todos los días, Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Aquí estamos viendo sobre la actitud y el comportamiento de Abigail con respecto a David. Llegamos al versículo 35 que hoy queremos subrayar. Ciertamente que miramos toda la narración que comenzaba en el versículo 14 y concluye en el versículo 35. Hoy nos dice este versículo: luego David tomó lo que la mujer le había traído y le dijo: sube a tu casa en paz, he escuchado tu demanda y la tendré en cuenta. Termina de esta manera. Esta es la conclusión, el colofón, es decir, una historia muy interesante que termina de manera positiva. Esta oye Abigail por la situación que se había creado con Nabal. Toda la descripción al comienzo, muy interesante, el capítulo 25. Todo el capítulo 25 casi va tratando, sobre todo hasta el versículo por lo menos en que llegamos nosotros, hasta el 39, ¿verdad? Entonces nos habla un poco de la situación con Nabal. Luego aquí ya se hablará de la muerte también de Nabal. Luego veremos el matrimonio de David con Abigail y así continúa. Después ya va a cambiar de nuevo y volvemos a nuestro tema de Saúl y David. ¿Se acuerdan que nosotros hasta el capítulo 24 estábamos estudiando en este libro la relación y la persecución que había entre David y Saúl? Este era el problema verdadero. Y terminó con esa fuerza, ¿verdad?, de un perdón, digamos, de parte de David para con Saúl, que le pudo haber liquidado, le pudo haber matado en la cueva cuando Saúl entró para hacer sus necesidades. Haupeariré o oye acaso no eso en ave seime de seis también a ver coche pobre. Esta es la cola de tu manto, ¿verdad? En ese momento sí que tú corrieron yuca a ver no invité y todo el ejército a perdonar cara y Saúl. Bueno, así terminó de una manera brusca en el versículo 25. En el capítulo 25, versículo 1. 25, versículo 1. La muerte de Samuel. Y la muerte de Samuel así de sencilla, ¿verdad? Porque después del versículo 2 nosotros ya encontramos la historia que viene con respecto a Nabal y Abigail. Y entra una historia totalmente diversa de lo que nosotros estábamos tratando. Pero en el capítulo 25, desde el versículo más adelante, ¿verdad? Ya en el capítulo 26 en realidad,
volveremos a retomar la nueva persecución. O sea, del 24 termina, entra este capítulo 25 que nos va a hablar de la situación de Nabal, Abigail y David, un tema totalmente diferente. Termina esa historia y volvemos a retomar en el capítulo 26 después la persecución, etcétera, de David o de Saúl de nuevo a David. Entonces, miremos un poco cómo concluye el colofón de la relación que había aquí entre David, Nabal y Abigail. Nos decía, luego David tomó lo que la mujer le había traído y le dijo, sube a tu casa en paz. He escuchado tu demanda y la tendré en cuenta. Y decíamos que es un colofón positivo, es decir, Abigail consiguió lo que se había propuesto. Y desde un momento en que ella comienza ya a escuchar al sirviente, al servidor, que le cuenta la situación, cómo Nabal se había comportado con David, iba ahí la de situación, ella es, decíamos en aquella oportunidad, pe a la cuña heroína, enseguida mueve, o por el ritmo, ya pojanguay se mueve. Entonces, ñamañaga ya es saque. Y aquí es donde Abigail dice que enseguida se había acercado hasta David, ella misma es la que da el paso, que David aquí al final, ya en los momentos finales, en el versículo 34, por la vida del Señor, el Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño, si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro. Es decir, que David aquí, de cierta manera, le está agradeciendo también a ella, a Abigail, David, y le dice, gracias que te apresuraste. Entonces impediste, le dice el lobo. ¿Por qué? De esta manera has impedido hacerte daño a ti y a toda tu familia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres.
mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, Por siempre te recordaré que yo te amaré. tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, Por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Yeah, Joan Sánchez. Río Squad, Gracias, María. la revelación. Gracias, Madre. Te queremos, madrecita. El Papa saludó a los fieles para rezar el Regina Coeli en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Francisco subrayó que la Iglesia es una gran comunidad caracterizada por una polifonía de carismas y vocaciones al servicio del Evangelio. Durante su discurso, recordó la vida de un misionero que falleció el 18 de abril en un accidente entre un autobús y su coche. Con dolore ho appreso la notizia della morte in un incidente di padre Matteo Pettinari, giovane missionario della Consolata in Costa d'Avorio, conosciuto come il missionario instancabile, che ha lasciato una grande testimonianza di generoso servizio. Preghiamo per la sua anima. El superior general de su instituto publicó un comunicado que anunciaba la pérdida. El padre Matteo Pettinari tenía 42 años, 13 de ellos los había dedicado a la misión en ese país de África Occidental. Durante su tiempo en el país, el padre construyó esta iglesia en el norte, utilizando materiales locales y con la ayuda de los vecinos. La parroquia está dedicada Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su
su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 25. La conclusión de este encuentro entre David y Abigail sobre una misión específica. Ciertamente que después seguiremos algo más, ¿verdad?, con respecto, decíamos, a la muerte de Nabal, y luego que concluirá ya en el versículo 44 de este capítulo 25, que tenemos la sorpresa, ¿verdad?, que será el matrimonio de David con Abigail. Bueno, todo eso vamos a ir mirando, vamos a ir estudiando. Ahora lo que nos interesa es mirar este colofón, que es un final feliz, positivo, decíamos. De todo lo que nosotros, por lo tanto, tendríamos que hacer, porque estamos reflexionando y mirando las actitudes. Pe actitud la ñandeña mañana, pe actitud la ñandeña eshana, va ishagua vagina la Abigail, va ishagua vagina la David oyeyaka, va ishagua vagina Nabal oyeyaka, va ishagua la manifesta. También los otros autores secundarios, ciertamente, estos actores que los jóvenes, en fin, vienen, presentan, pero no es que miramos tanto sus actitudes, podemos decir, de obediencia, de espera, de respeto, de hacer lo que David, por ejemplo, les pide. Primero ese grupo de 10 jóvenes que se van y llevan el recado a Nabal. Luego también que tienen que sufrir, pues Ñemosei, ahí prácticamente, por nada, Mapio la David, Mapio Peaipo, hijo de Jesse, nada, se me pasa y me ve que está peor para llegar ahí. Dame, ahí ven, ahí está la actitud, sobre todo de Nabal, que era un amarrete de primera. Imagínense, en medio del desierto, era un multimillonario este tipo, 3.000 ovejas y 1.000, eso era imposible en un desierto así, imposible. Entonces tiene que tener un campo muy grande y tiene que tener muchos servidores y tiene que tener territorio, territorio. Y por eso que también hablaba aquí, David decía, yo le había ayudado bastante, en vano he protegido todo lo que él tenía en el desierto, todo lo que él tenía en el desierto. Porque proteger ahí, cuidado, donde no hay
No hay, imagínense, 3.000 que tienen que estar comiendo ahí, 3.000 ovejas, 1.000 cabritos. ¿Cómo hacer todo eso? ¿Cómo hacer todo eso? Es imposible, ¿verdad? O sea, el que conoce un desierto, conoce cómo es la situación. De animales, sino, y estamos con el desierto, entonces uno tiene que conocer. Yo, gracias a Dios, estuve 10 años viviendo por ahí, por lo tanto, hay ya por lo menos ahí la fácil pa. Y coste que hoy estamos viviendo en una era, ¿verdad?, de la tecnología y de todas estas cosas, ¿verdad? Y ni así es tan fácil toda la situación. Bueno, entonces, queridos amigos, nosotros estamos mirando las actitudes. Aquí David tomó lo que la mujer le había traído. Por una parte, David, cuando se encontraba por primera vez aquí en ese Tapepoí con esta mujer, tal vez podía reaccionar en una forma negativa con sus soldados. Sin embargo, ella también se adelanta, tiene buen tino, es muy inteligente, se adelanta, se postra, ya pide perdón de antemano, postrado a sus pies exclamó: que la falta recaiga sobre mi Señor, pero permite que tu servidora hable en tu presencia. Escucha sus palabras. Es la primera actitud. Lo primero, tiene buen tino. No se va y no se presenta de otra manera, no hoy me presentan baretebe, no hoy ahí homongueleente, ¿verdad? Sino que comienza con una actitud de decir, bueno, aquí me pongo postrada, la humildad. Nosotros habíamos insistido mucho en esos cursos anteriores, estamos en el versículo 24, ustedes pueden volver a mirar un poco a través de YouTube, ahí van a encontrar el primero Samuel capítulo 25, versículo 24, esta actitud de esta mujer, con mucha humildad, ¿verdad? Entonces va, pero permite que tu servidora hable en tu presencia, escucha sus palabras. Que mi Señor no le haga caso a ese miserable Nabal. O sea, aquí ya comienza a presentarle la situación. Primero ella se presenta. Yo vengo en una actitud humilde, me postro aquí, no quiero que consideres mal, sino que yo vengo con este deseo de decir, presentar cuál es la situación. Y así, entonces, comienza este diálogo. David siempre luego se lo había presentado como una persona de buen carácter al final de cuentas, porque durante todo lo que hemos visto del versículo 16, porque ahí comienza en realidad la historia del rey David, desde que es llamado allá, uno que está con la ovejita, uno que es el más joven, es casi como no considerado. Sus padres Jesé le presentan a los otros hijos a ver quién podría ser rey. Samuel dice, no, a ver, está uno, el más pequeñito, bueno, el huyente. Mientras no no llegar un porque a ese Dios le ha elegido. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida familia de Televid. Aquí el Padre Jonathan desde la Florida. Continuamos pues con este itinerario, ¿no?, del Espíritu Santo. Ayer hablamos de la sabiduría que necesitamos. Hoy vamos a entrar en uno que es muy hermoso, el entendimiento. Ya pedimos sabiduría y a veces en la sabiduría hablamos mucho, le pedimos a Dios. Yo les hablaba de cuándo fue la última vez, ¿no?, que abrimos la Sagrada Escritura, cuándo fue la última vez que meditamos la palabra de Dios. Pero entonces tú me puedes hacer una pregunta. Listo, Padre, ya abrí la Biblia, me salió esta lectura, no entiendo. ¿Qué hago? Pues aquí les vamos a pedir este siguiente don, el don del entendimiento.
ese don del entendimiento que nos ayuda a entender las cosas que Dios nos quiere decir. El entendimiento, como les decía yo, para poder entender la situación en la que tú estás. Pero muchas veces entender no de la manera humana, porque a veces cuando nosotros entendemos de la manera humana, la palabra lo dice, se nos mete la parte humana. Entonces empezamos los juicios, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esta situación? Y empieza un choque constante. Pero cuando pedimos entendimiento, el entendimiento que viene de Dios, para entender sus cosas. Ese entendimiento que se une a esa sabiduría para poder, como te decía, hablar con ese hijo. Esa situación difícil que estás pasando. Para poder entender, ¿no?, el momento de crisis que puedes estar llevando. O también, como les he dicho, para poder entender ese momento de gozo y de alegría que llevas en el corazón. El entendimiento es ese don que viene de Dios para poder entrar en su presencia con un corazón puro, sin juicios, siendo tú y yo. Porque a veces a nosotros nos cuesta, ¿no?, entrar en la voluntad de Dios. A veces a ti y a mí nos cuesta ver lo que Dios nos quiere regalar. Y el problema es que como somos personas racionales, si yo no entiendo, no existe. Si yo no entiendo, no lo acepto. ¿A usted no les ha pasado? Cuando uno está en una conversación, no entiendo. Probablemente en estos videos tú dices, no entiendo al cura lo que está diciendo. Probablemente cuando vamos a misa uno pone la manito así. No entiendo lo que me están queriendo decir. Entonces realmente en esos momentos de nuestra vida tenemos que pedirle al Espíritu Santo ese entendimiento para poder tener esa escucha atenta a lo que se me está diciendo. No lo que tú quieres escuchar. Porque a veces también nosotros en nuestra vida ponemos esas palabras y esos pensamientos y le pedimos a Dios o le ponemos a Dios aquello que yo quiera. ¿No les ha pasado? Que a veces uno en la oración le pide al Señor algo y en la oración uno dice, sí, Señor, tú me lo vas a conceder porque así es. Pero no nos quedamos en silencio, no pedimos sabiduría, no pedimos entendimiento, entonces no podemos discernir lo que tenemos enfrente. Yo te invito, querido hermano, querida hermana que hoy nos escuchas, a que le pidas al Señor ese entendimiento para escuchar su palabra y para entender su palabra. Ese entendimiento que necesitamos para estar en silencio, para escuchar la voz de Dios. Esa voz que nos anima, esa voz que nos levanta, esa voz que nos dice, levántate, come y bebe, te falta mucho por caminar. Esa voz que nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Y déjenme devolverme un poquito. No sé si se acuerdan en los primeros capítulos que hablábamos de la situación de los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús que tuvieron miedo. Los discípulos de Maús que se vieron solos, que tenían sus ideales en Jesús, pero les matan a Jesús. Y Jesús llega a su encuentro. Y cuando Jesús llega a su encuentro y empieza a hablarles de las Escrituras, ellos empiezan a entender. Pero ¿cuándo llegó el momento en que ellos entendieron todo? Cuando Jesucristo partió el pan. Por eso la Eucaristía es tan importante. Porque es ahí, en la fracción del pan, donde entendemos todo el misterio de nuestra vida. Es en la fracción del pan donde tú y yo entendemos el porqué de la misión que llevamos y el porqué muchas veces el sufrimiento que tenemos. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos santifique y que nos conceda la gracia de poder entender la voluntad de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos en la cuarta semana del tiempo pascual. Y hoy la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 19 al 26. Los que
se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Y así continúa la palabra del Señor. Queridos amigos, tantas veces nos llama la atención cuando uno es bondadoso, cuando uno es bueno, cuando uno se entrega, sobre todo porque y eso es lo que hace muchas veces salir desde adentro nuestra ira, nuestro enojo, nuestra envidia, queridos amigos. ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces indica tuñas en dundica, tuñas ya esa peñandera pisa o ya popora mía hina peñandera pisa o cuaboa jaume ea homosarambia peñan de yarañe ea. Eso pasa, queridos amigos, entre nosotros, en una comunidad laica, y bueno, es en la relación entre las personas. En una comunidad religiosa, es la relación del aspecto también religioso. Así que esto nos agarra a todos, queridos amigos. Pero aquí nos habla directamente que es enviado a Bernabé, un hombre bondadoso con una capacidad coesponja y se lleva, que es capaz de absorber, de mirar, de escuchar, darse cuenta y encaminar a la comunidad para que seamos uno verdaderamente. Entender que el mensaje de salvación es un mensaje universal. El mensaje de salvación es para todos. Y el mensaje de salvación de Jesucristo es para que hagamos una iglesia única, única en Jesús, para que todos seamos uno. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel. Libro de Samuel, capítulo 25, cómo va terminando esta historia, esta relación, este encuentro entre Abigail y David. Antes de esto, toda la situación que se había creado a causa de Nabal, que no supo absolutamente confrontarse con los pedidos que David le había hecho. David, que siempre se presentó en este capítulo 25, diríamos así nosotros que hasta nos sorprende un poco, ¿verdad? Porque la actitud de David cambia totalmente ante la respuesta de Nabal. Porque en y más David, también los esclavos hacen esto y aquello. Bueno, ahí por hoy termina esa partecita en la relación de David con respecto a Nabal, termina en que aquí dice, los jóvenes de David reanudaron la marcha y se fueron de vuelta. Al llegar transmitió a David todas las palabras que había dicho Nabal. Entonces David dijo a los hombres, que cada uno se ciña su espada. Hay que ver. Pesan de Moisés, decidido David, que cada uno se ciña su espada. Ellos se ciñeron cada uno su espada y también David se ciñó la suya. Luego, unos 400 hombres subieron detrás de David y los otros 200 se quedaron con el equipaje. Bueno, esa fue la decisión ya de David. Hasta ahí nosotros nos habíamos
informado en la relación y de lo que David estaba pidiendo y de lo que David quería. Nunca le conocimos a un David así tan decidido, pero tan decidido para hacer directamente aquí justicia. Oye, vos es justicia. Va en penaña Andrés, porque este tenía que ser, no puede ser un tipo así tan tacaño, no puede ser un tipo tan amarrete, no puede ser un tipo que solamente mire a sí mismo, no mire a la comunidad, no mire las necesidades. Y además después, vamos a ver, cuando ya se encuentra con Abigail en el camino, dice Peta Pepo Ire, nosotros vemos que David estaba pensando en sus adentros. En vano he protegido todo lo que este señor tenía en el desierto sin que se le perdiera ninguno de sus bienes, es decir, 3.000 ovejas, 1.000 cabritos. Él me ha devuelto mal por bien. Bueno, esa era la situación. Ahora, había hecho muy bien Abigail o solucionar la situación y es muy interesante. Ahora también David reconoce y agradece porque hizo de una buenísima asesora, yo diría también, utilizando otra palabra, de una buenísima embajadora, ¿verdad? Entonces ella viene y salva a su pueblo, ella viene y ayuda a su pueblo, ella viene y le da la posibilidad para que cambie la situación. Y cambió realmente, cambió la situación porque al acercarse a David le convenció de cierta manera, o convencete hoy yo. Entonces, entonces, y bueno, ya ponga tu pecha, eres agüeya, y te agradezco totalmente. Del versículo 32 nos damos cuenta que David le dice, bendito sea el Señor. Imagínense, el que venía armado hasta los dientes, que trae todo un ejército, 400 personas gobiernan. Y ahí estaba un clan, era un clan de pastores. Voy pico la venta ahí, güey. 30, 40, no sé, toda la familia, ese 50, hemos dicho. Y ellos vienen 400, o sea, se vienen con todo, le están cuadruplicando el cuádruple, que hoy te envía a mi encuentro. Bendito sea el Señor. O sea, David también agradece de nuevo, vuelve a sí mismo. Bendito sea tu buen tino. El buen tino para solucionar situaciones. Bendita también tú que hoy me has impedido derramar sangre y hacerme justicia por mí mismo. Todos estos elementos son lo que nosotros estamos casi como diciendo, aplaudiendo, estamos viendo y estamos diciendo, bueno, realmente David, al darse cuenta de esta realidad, al darse cuenta cómo actúa esta mujer con él también cambia y él también dice, si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, juro que antes de brillar el alba no le habría quedado vivo a Nabal ni un solo hombre. Esta es la situación, ¿verdad?, famosa que nosotros conocemos y que está antes de las leyes de Hammurabi, porque Hammurabi es el que después va a poner como ley ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, codo por codo, rodilla por rodilla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Él es el que va a poner esa ley. Entonces fue un aplauso maravilloso en ese tiempo, porque antes era liquidar a todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Diocleciano sonreía con delectación al ver la docilidad que mostraba Jorge camino al templo romano, pues ello suponía una aplastante victoria personal sobre los temibles y odiados cristianos, pero estaba equivocado de medio a medio.
Al entrar en el santuario pagano frente a la gigantesca estatua de Júpiter, San Jorge proclamó que Jesucristo era el verdadero Dios y que los que estaban allí eran simplemente muñecos de yeso. En el acto, todas las efigies de los dioses se desmoronaron con estruendo sobre sus propios nichos. Entonces el emperador, que se sintió burlado, montó en cólera y lo condenó a muerte. Gracias a la influencia de su padre, un poderoso terrateniente de la ciudad de Lidia, Jorge, nacido en Capadocia en el año 280, pudo ingresar al ejército romano y por su aguda inteligencia y destreza física fue promovido antes de cumplir los 30 años al rango de tribuno con mando sobre una legión, algo inusual. Pues esto no pasó desapercibido para Diocleciano, que lo introdujo en su estado mayor y al poco tiempo lo designó comandante de su guardia personal. En esas, el emperador promulgó un edicto mediante el cual autorizaba la persecución de los cristianos y a la par exigía que todos sus soldados y oficiales declararan su filiación religiosa e hicieran sacrificios a los dioses en todos los templos del imperio. Jorge de Capadocia, al que su madre había educado como cristiano desde niño, se negó a abjurar de su fe y así lo proclamó ante el monarca. Entonces, por orden del tirano, lo sometieron a las más refinadas torturas. Lo azotaron y pusieron hierros candentes en sus carnes. Fue sumergido en un tonel de cal viva, luego en otro de plomo fundido y en uno más lleno de clavos erizados. Lo machacaron entre dos piedras. Le hicieron tomar veneno. Lo ataron a una rueda dentada con garfios que arrancaban su piel. Y de todos estos lances, siempre salía indemne porque sus heridas sanaban inmediatamente. Como era lógico, tales prodigios aumentaron la popularidad de San Jorge y generaron un gigantesco aluvión de conversiones que amenazaba con engullirse el imperio. Por eso fue que Diocleciano, como último recurso, le prometió aquellos honores y títulos y oro si iba con él hasta el templo romano, al que ladinamente se dejó conducir el mártir. Y el emperador, al verse ridiculizado ante el pueblo, que se agolpaba en el recinto, pues ordenó su decapitación, la cual se ejecutó el 23 de abril del 303, luego de atar al santo a la cola de un caballo y arrastrarlo por toda la ciudad. Una vez muerto San Jorge y canonizado en el 494 por el Papa Gelasio I, se convirtió en el santo más popular de Oriente y 800 años después los cruzados se encomendaron a él y trajeron a Occidente su devoción y sus milagros. Europa se rindió a sus pies y de la noche a la mañana se transformó en el santo más reconocido de la cristiandad, tanto que en su honor se instituyeron varias órdenes honoríficas de enorme prestigio, entre las cuales, por ejemplo, la de la Jarretera, fundada por Eduardo III de Inglaterra en 1348 y que aún hoy es la más prestigiosa de Inglaterra. Muchas ciudades y países lo proclamaron como su santo patrono: Génova, Milán, Moscú, Florencia, Valencia, Barcelona. Y entre los países, Rusia, Inglaterra, Portugal, Grecia, entre otros. Por eso hoy, 23 de abril, día de su festividad, encomendémonos a San Jorge para que nos enseñe a proclamar con valentía el nombre de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Valiente mártir de Jesucristo.
a tu pueblo, fiel protector. San Jorge invicto, cumbre de amores, memorable gloria de Cristo el Señor. Hoy que te aclaman por tu victoria, grandes y niños con devoción, oye los ruegos, nuestro abogado, defiende a tu pueblo, santo patrón, defiende a tu pueblo, santo patrón. Valiente mártir de Jesucristo, para tu pueblo, fiel protector. San Jorge invicto, cumbre de amores, memorable gloria de Cristo el Señor. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 25, el colofón, es decir, esta historia y este encuentro con Abigail y David. Y aquí podemos decir ya nosotros, porque Opama y allí cuando ponemos la historia, estaban ya repetidas, estaban ya esa, cuáles fueron las actitudes, porque siempre miramos actitudes nosotros. Que termina este colofón, la conclusión de esta historia, de manera maravillosa. Que todos los problemas, dificultades, sobre todo, aquí cuando hablamos de Nabal, que decíamos que su actitud es de una persona amarrete, en realidad es una persona muy egoísta. Porque el egoísta es que después es un amarrete, ¿verdad? El egoísta es el que después no quiere compartir con los demás. Y David sabía muy bien, además de que le estaba haciendo un servicio muy grande, pero no quiere compartir absolutamente Nabal nada, ni 10 cabritos, y además estaban de fiesta ellos, ahí podría tranquilamente entrar dentro del grupo, por decir así, ¿qué pico le cuesta? Y le pidió 10 cabritos, y le pidió no sé cuánto, etcétera, etcétera. O sea, y ahí con ahí la gran cosa. Imagínense, de más de 3.000 ovejas, 1.000 cabritos, etcétera, le pide 10. Entonces, y no es capaz. Más viola David, más vio PGC, vea. También los esclavos, los bandidos, entonces están por aquí, por allá. O sea, echó más o menos peste y le está denigrando a David. Y además esa pregunta que está haciendo Nabal, al ser un libro pedagógico, es como preguntar y decir, ¿quién es ese David? Porque Nabal sabía muy bien quién era David. Abigail, después nos damos cuenta que en su discurso nos presenta que ella sabía muy bien quién era David también. David siempre estuvo al frente del ejército, number one. David mató a 10.000, David mató a 1.000. Entonces le conocen todos. Si Israel estaba vivo, era gracias a David, el que había vencido a Goliat. Si David hubiese, entre comillas, perdido ese encuentro, ¿verdad?, allí entre Goliat y David, ciertamente que Israel, según ahí decía, ¿verdad?, el desafío de Goliat dice, si yo, el que vence, entonces va a quedar sometido al otro, decía, ¿verdad? Entonces quiere decir que si Israel perdía con esa representación de David, porque nadie quiso presentarse, entonces todo Israel en ese momento hubiese sido filisteo, o sea, de los filisteos. Hubiesen tomado toda esa zona donde estaban los israelitas. Entonces es el David el que les está ayudando, David el que les está salvando. Ahora también de una manera mucho más pequeñita, ese ejército que tenía 600 hombres, le servía de muralla, le servía también de defensa, incluso para Nabal. Ese vio la malagradecido y tirando para compartir, ¿verdad?, los bienes. Eso es lo que suele pasar con nosotros también en nuestra sociedad. Muchas veces gente que puede compartir, porque tiene muchos bienes, ¿verdad? Tiene muchos bienes. Pero sin embargo les cuesta. Incluso una vez uno habla con esas personas y ¿saben qué? Esas personas son las que más te hablan de situaciones problemáticas, ¿verdad? Que estamos mal, que estamos esto. Yo muchas veces con mi por jugar with TV. Y bueno, están ahí, estamos en la lucha y vemos cómo podemos hacer. Hoy me da milanesa, veo ya pues vaya en grupo, vendéis, vaya po chorispano, ya po pea, a pesa. Me hicieron, yo veo, hoy. Eso es mirar mente positiva, ¿verdad? Y eso es ser generoso, porque ahí está la generosidad, ¿verdad? El cómo nosotros donamos y cómo nosotros damos. El Evangelio después insiste muchísimo, y ustedes seguramente que recuerdan muy bien, ¿verdad? Qué interesante que es esa viudita, ¿verdad? 2 monedas de cobre es la que ella pone, 2 moneditas de cobre. Si se fijan bien, los anteriores vienen y dicen, monedas de oro, monedas de plata. Y entonces, esas, sin embargo, apenas 2 moneditas de cobre. Y Jesús dice encima, esa mujer puso más que todo lo demás. ¿Por qué? Porque aquí pues, la Biblia siempre está mirando la actitud. También los apóstoles en ese momento, y seguramente que Judas, con mayor razón, se habrá agarrado el pelo y habrá dicho, ¿cómo Jesús va a decir eso?
que esa mujer puso más y yo he visto bien. En la misa, Judas. Yo he visto que nosotros pusimos, oiga, la plata, pero de plata. Moneda de plata, moneda de oro, lo que sea, lo que vale, eso. Esa mujer puso 2 de cobre, no vale para ver, ¿no? Sin embargo, Jesús le dice, esa mujer puso su generosidad, puso su vida, porque ella puso aquello que a ella incluso le servía y necesitaba para vivir. ¿Se dan cuenta que es interesante? Y esta es la actitud que se vuelve a repetir, o mejor dicho, al revés, lo que en el Evangelio nosotros estamos mirando es mirando seguramente y evidentemente sobre este pasaje que está narrado en el Antiguo Testamento. Y Jesús conoce muy bien, ¿verdad? Como un buen rabino, él conoce lo que estaba escrito aquí y cuál es la actitud de este personaje. Y por lo tanto, al conocer la actitud de este personaje, dice, bueno, fíjense, esto lo único que hace es llevarnos a una situación, ¿verdad?, de debacle. Mira un poco lo que puede producir, Pero en fin, aquí aparece una mujer bastante generosa, cuña Yeró se mete, se adelanta, se encuentra con David y logra pacificar todo. Y lo más interesante, como dice, David tomó lo que la mujer le había traído, no le rechaza absolutamente. Sube a tu casa en paz, consigue lo que estaba necesitando. He escuchado tu demanda y la tendré en cuenta. Muy bien, queridos amigos, que ojalá así también nosotros podamos escuchar, dar ese paso importante frente a los demás y a la sociedad, frente a la gente con quienes compartimos la vida. No seamos amarretes ni egoístas, compartamos lo que Dios nos da y sobre todo entonces ahora llevemos, como dice David, sube a tu casa en paz. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.